buenas tardes. Un gusto saludarles. Quien les habla, Marilena Ditilio, su facilitadora de la Unidad Curricular de Historia de Venezuela. El día de hoy abordando la unidad número 2 sobre la estructura social venezolana desde 1830. Iniciando entonces con la distribución de la población. Durante este periodo hubo unos cambios eh, eh, un poco notables. Primeramente, indicarles que antes de 1830, haciendo una retroalimentación, pues pertenecíamos a lo que fue la Gran Colombia. A partir de este momento, pues Venezuela en 1830 se convierte en nación independiente y así como busca en la unidad número 1 salir a flote en el ámbito económico, pues también presentó algunos cambios en el ámbito social. La población era netamente rural. Esto se dio debido a que para los años 1830 no teníamos los medios que se contemplan y que observamos, visualizamos y experimentamos en la actualidad. Por el contrario, entonces la población vivía en espacios rurales, ya que las actividades económicas que más se desarrollaron, como lo conversamos en el primer encuentro, pues las actividades económicas se desarrollaban netamente en el campo a través de la actividad agropecuaria, específicamente la agricultura y ganadería. Entonces, es aquí donde la población decide concentrarse en espacios meramente rurales con el fin de satisfacer necesidades básicas en esos espacios. La actividad económica predominante fue la agropecuaria, donde involucramos la ganadería, la agricultura, el área forestal y la pesca. Este tipo de actividades se desarrollaba de manera muy rudimentaria y muy tradicional para la época. La población era muy escasa. Se contabilizaba un habitante por kilómetro cuadrado, recordando pues que al separarnos de la Gran Colombia, en el ámbito político, pues se crea lo que es la Constitución, la Carta Magna, la primera Constitución, en este caso de Venezuela como nación independiente, y lo que se buscaba para el momento en el ámbito social, uno de los elementos era saber quiénes iban a ser los venezolanos. En este caso, los que residían, se planteó que iban a ser los que residían para el momento desde 1810, desde ese 19 de abril de 1810, así como también los que fueran de padre o madre venezolanos o los que residieran en eh, eh, el territorio venezolano en la actualidad. Por ello, pues comienza entonces este proceso de nacionalización del venezolano y la población para los inicios de 1830 pues no superaba los 800.000 habitantes, por eso era tan escasa y se contabilizaba un habitante por kilómetro cuadrado. El analfabetismo afectaba a más del 90% de la población. La población primeramente no tenía acceso a una educación pública, mucho menos a una educación privada. Los que residían en centros rurales pues buscaban era labrar la tierra, trabajar la tierra y subsistir en esos espacios sin prestarle la debida atención a lo que era la parte educativa. Por ello, pues el nivel de analfabetismo era bastante elevado. Para la época teníamos unas clases sociales que comenzaron a desarrollarse para lo que era el periodo, iniciando por los terratenientes. Los terratenientes pues fue la clase social dominante del siglo XIX, era la clase social más alta de la época. Ellos era la clase social monopolizadora de los medios de producción, como la tierra, la mano de obra esclava y el campesinado. Cuando hablamos de que era la clase social monopolizadora, hacemos referencia a que eran los únicos que tenían el poder
para, en este caso, tener tierras, buscar la mano de obra, tener esclavos y tener campesinos a su cargo. Eran generalmente jefes políticos y militares, tanto locales como nacionales. Por ello, se convirtió en la clase social dominante de la época para el primer periodo de Venezuela, que iniciaba en 1830. La burguesía fue la clase monopolizadora del comercio. Como vemos, los terratenientes monopolizaban los medios de producción. Esta ya monopolizaba, pero el comercio de importación y exportación. Es decir, todo este proceso, todo este proceso de importación y exportación lo manejaba era la burguesía. Esta clase social estaba relacionada y controlada por casas comerciales extranjeras. Es decir, eran esos extranjeros que buscaban invertir en el país. Actuaba como un grupo de presión a través del control financiero. Eran los que daban créditos, préstamos, intereses y se les permitía el control económico de productos y de la producción. De este grupo salía la mayoría de los ministros y funcionarios civiles y militares. En este caso, la burguesía, a diferencia de los terratenientes, que era la clase social dominante de la época, pues la burguesía se convertía en esta clase social que manejaba lo que era toda la parte comercial y financiera del país. Seguimos, los artesanos. Eran trabajadores de centros urbanos, pequeños productores, por lo general dueños de su propio trabajo. Ellos tenían lo que se les llamaban los famosos talleres, en el cual no había gran inversión de capital, sino que tenían un espacio en el cual pues ellos mismos trabajaban. Por ejemplo, un zapatero, un albañil. En este caso, pues el zapatero tenía allí su espacio en el cual pues era dueño de su propio trabajo, él mismo realizaba el trabajo y tenía su pequeño taller allí destinado para su fin. Continuamos. Los campesinos. Ellos estaban constituidos por los asalariados de las haciendas y los habitantes del medio rural que trabajaban en las tierras. Ellos eran trabajadores de los terratenientes y eran eh, asalariados de los terratenientes. Ellos habitaban en el medio rural y trabajaban en las tierras de los terratenientes. Seguidamente por los peones. En este caso, es el campesino que vende su fuerza de trabajo por un salario. En este caso, la diferencia del peón al, al campesino es que ellos podían habitar sus mismas haciendas, pues, trabajaban las tierras, les podían dar de las tierras a cambio eh, parte de la cosecha. En cambio, los peones, pues sí, era por un salario. Luego tenemos los aparceros, que es el campesino que recibe tierras con la condición de que al producirse la cosecha entrega al terrateniente la mitad o la cuarta parte de esta. Es decir, ellos no reciben una bonificación o un salario, sino que por el contrario recibe parte de la cosecha, ya sea la mitad para el dueño de la tierra, que es el terrateniente, y la mitad para él, o una cuarta parte. El aparcero cultiva legumbres, hortalizas y tubérculos para el mercado interno, es decir, el aparcero lo hace a gran escala para satisfacer las necesidades no solo de la familia terrateniente, sino de el mercado interno de el espacio en el cual habitaba. Luego tenemos los esclavos. Los esclavos pues era la clase social más baja de la época. Eh, en este caso tenemos que se ocupaban de los quehaceres domésticos y de las faenas agrícolas. ¿Quiénes eran los esclavos? Era la clase social más baja, como ya lo acabo de mencionar, y que eran los esclavos de la clase social alta, de los terratenientes y de algunos de la burguesía. Eh,
se ocupaban de las faenas agrícolas, actividades en las que el único incentivo era el maltrato y los castigos. Aquí tenemos que esta clase social fue muy maltratada, vulnerada. Ahorita que hablamos mucho de derechos humanos, pues tenemos que estas personas, esta parte de la población que era maltratada, eh, eh, se buscaba, sí, se buscó por mucho tiempo eliminar esta clase social y dejar que dejasen de existir la esclavitud. La población venezolana entonces pasó de 950.000 habitantes a 1.565.000, siendo un incremento un poco más de 50% en 40 años. Esto de 1830 a 1870 aproximadamente, terminando el primer periodo de Venezuela comprende de 1830 a 1870 y terminando este periodo pues tenemos un aumento de la población bastante considerable. De igual forma, tenemos que el 85% de la población era rural y el 15% residía en los considerados centros urbanos. ¿Por qué se decía que eran considerados centros urbanos? Porque sencillamente no tenían las posibilidades que se tienen ahora, al igual que muchos de los elementos pues eran considerados urbanos porque no eran tan rudimentarios ni tan, digamos, tradicionales. Entonces, cuando había un poco más de evolución, era considerado centros urbanos. Pero vemos que al finalizar este periodo, todavía la mayoría de la población era rural, pero vemos que una parte de la población se iba a residir en centros urbanos con la finalidad de buscar una mejora de vida. El problema más resaltante de la época era la falta de vías de comunicación. Esto ya es para el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, cuando se comienzan a hacer obras en relación a construcción de carreteras que permitían lo que era, digamos, entrelazar o conectar, mejor dicho, lo que son las diferentes entidades del país a través de las distintas carreteras. Aquí, la falta de vías de comunicación llevaban a que ese 15% de la población pues no pudiese aumentar con gran facilidad, digamos, porque sí, vamos a ver cómo iba aumentando. Nos vamos entonces para el siguiente periodo, de 1870 a 1899. La población venezolana poseía un ritmo de crecimiento muy lento, aunque vemos que en 40 años tuvo un aumento casi del 50%. Sin embargo, durante este periodo hubo crecimiento notable, pasando del 1.600.000 a 2.516.000 ya para el año 1900. Es decir, un poco llegando a los 70 años. Entonces, aquí vemos cómo, pues la población, aunque no era una población bastante considerable, pues aquí íbamos poco a poco con un crecimiento lento, pero seguro, digámoslo. En este caso, la población continuaba siendo rural. Vemos que este segundo periodo de Venezuela, la población sigue manteniéndose y residiendo en lo que eran los centros rurales. Sin embargo, se inició un aumento progresivo de la población urbana debido a una política de vialidad que se implantó durante el gobierno de Guzmán Blanco, que consistió en la construcción de carreteras y ferrocarriles. Esto permitió el desplazamiento de la población desde áreas rurales hasta centros urbanos. Entonces vemos, ya para el año 1870, cuando asume el gobierno Antonio Guzmán Blanco, quien estuvo en la presidencia por 3 periodos de gobierno, el llamado septenio, el llamado quinquenio y el llamado bienio, pues aquí encontramos de que durante su periodo de gobierno comienza esta labor de la construcción de carreteras, lo que facilitó de gran manera y benefició a lo que era el desplazamiento de la población desde centros rurales hasta centros urbanos. Y esto iba en pro y en beneficio de la población del país. ¿Cómo estaba distribuida la población para el momento?
comenzó a dividirse por regiones. Tenemos entonces la región Guayana, que está conformada por el estado Bolívar y Amazonas, y concentraba el 3,2% de la población nacional. Esta siempre ha sido la región con la cual pues contamos con mayor espacio territorial, porque es la región que abarca mayor extensión territorial del país. Sin embargo, por sus condiciones físicas y geográficas, siempre ha sido la región que tiene menos población. La región de los Llanos, integrada por Anzoátegui, Monagas, Apure, Cojedes, Guárico, Portuguesa, Barinas y el territorio federal Amacuro, pues tenía un 35% de la población. En este caso, encontramos que esta región, pues, era considerable la población que albergaba, sabiendo que las actividades económicas desarrolladas durante este periodo era la actividad agrícola. Aquí tenemos actividad también ganadera que se desarrolla en esta región. Y por último tenemos la región costero montañosa o la región costa montaña, que también la podemos encontrar llamada de esa manera, que estaba formada por Zulia, Mérida, Táchira, Trujillo, Falcón, Lara, Yaracuy, Aragua, Miranda, Carabobo, Nueva Esparta, Sucre y Distrito Federal. Esta albergaba el 66,9% de la población. Específicamente vemos cómo abarca gran parte de las entidades de Venezuela, sin embargo no es una población considerable. Sí tenía más del 50% de la población, pero pues para albergar tantos estados, es importante destacar que muchos de ellos de la región central del país, como lo es Miranda, Aragua, Carabobo, Nueva Esparta, son entidades bastante pequeñas de nuestro territorio. Ahora nos vamos con los grupos sociales para el periodo de 1870 a 1899. Aquí tenemos a los terratenientes, quienes eran la clase dominante de la sociedad venezolana. Sigue siendo la clase social dominante de la población para este segundo periodo de la historia de nuestro país, donde se encontraban los caudillos militares y se intensificaba la exportación de la masa rural. Estos siguen siendo la población más adinerada de la época. La burguesía comercial era la clase más importante en las ciudades. ¿Por qué? Porque en las ciudades es donde comenzaba a moverse lo que es el comercio. Entonces aquí vemos cómo se convierte en esa clase social más importante de los centros urbanos. Estaba ligado al monopolio comercial y al intercambio de dinero, donde hubiese, en este caso, elementos financieros y económicos, se encontraba la burguesía comercial. Realizaban actividades de comercio exterior e interior, aquí influyendo las importaciones y las exportaciones del país, que se convertían en pieza fundamental en la economía del país. Otorgaba préstamos a hacendados, cosecheros y hasta la administración pública, esto con el fin de mejorar la economía. Bien, seguimos con los artesanos. Sus oficios fueron indispensables para el normal desarrollo de la vida social. Lo conformaban los carpinteros, panaderos, zapateros, sastres, pintores, maestros de obra, pintores, escultores, entre otros. Bien, ahí tenemos que los artesanos eran esos, igual que la clase social anterior, en el cual pues encontramos esos pequeños talleres y trabajos propios. Y por último, tenemos a los campesinos. Estos se dividían en pequeños propietarios, peones y aparceros. Eh, Aquí, los pequeños propietarios eran dueños de tierra de reducidas superficies, en donde se cultivaba con ayuda de familiares y los vendían al mercado. Luego tenemos los peones, ellos trabajaban en las tierras de los terratenientes, les daban unos pequeños salarios que les eran cancelados con fichas. En este caso no había moneda, sino se les cancelaba con fichas y esas fichas debían ser utilizadas ahí mismo en las haciendas de los terratenientes. Es decir, allí mismo era que podían adquirir con su sueldo pues parte de esas cosechas como para alimentarse. Y luego tenemos los aparceros, eran campesinos que trabajaban en la tierra de los latifundistas. Los latifundistas en este caso eran los empresarios que poseían grandes extensiones de tierra.
al cual entregaban después de la cosecha una parte del ingreso. Es decir, estos se quedaban con parte de la cosecha también. Aquí vemos entonces cómo se elimina la esclavitud para este periodo. Durante el gobierno de los monagas, ya finalizando el periodo de 1870, comienza este proceso en el cual se busca eh, eliminar la esclavitud. Y ya para el grupo social de este periodo de Venezuela, pues ya se ha eliminado por completo lo que es esta clase social de los esclavos. De una manera muy general, pues continuando el periodo para 1900, haciendo una recapitulación, ya comienzan a eliminarse lo que es los terratenientes, toman el mando la burguesía y así hasta que llegamos a la actualidad en el cual se observa cómo la sociedad se llega, como en la actualidad, a tres clases sociales, que es la alta, la media y la baja, aunque vemos que fue un proceso bastante progresivo y en el cual pues la población a partir de los años 1830, 1900, perdón, a partir de los años 1900 pues ya comienza a abandonar un poco esos centros rurales e irse a centros urbanos con el boom petrolero, buscando mejoras de vida, capacitación en el ámbito educativo. Se observa claramente cómo los grupos sociales buscan a partir de 1870 con el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, quien decreta la instrucción primaria pública gratuita y obligatoria, pues buscan asistir a estos planteles educativos con la finalidad de mejorar la educación y esto nos llevó un poco a este proceso de mm, bajar el nivel de analfabetismo en la población venezolana y hacer que las personas, pues por lo menos, consiguieran en su nivel de primaria lo que eran las nociones básicas en relación a la lectura, a la escritura y a las matemáticas con la finalidad de comenzar a bajar el nivel de analfabetismo. Ya después de los años 1900, con el boom petrolero, se crean universidades y comienza todo este proceso en el cual pues Venezuela comienza a salir a flote. Eh, Esto tenemos por el día de hoy. Espero que tengan una feliz tarde, invitándoles nuevamente a asistir a los encuentros, ya sea de manera presencial en la universidad o de manera remota, pero es fundamental aprovechar estos intercambios de conocimientos y de experiencia, tanto de ustedes como de mi persona, para que este proceso, tanto de enseñanza como de aprendizaje y en la praxis pedagógica, que sea más fructífero y que podamos tener ese contacto, ya sea aquí, vuelvo a repetir, en la universidad, o ya sea por esta pantallita, que igual podemos intercambiar experiencias. Un gusto haberles acompañado y esperando que tengan una feliz tarde, chicos.